Una vez salvo, siempre salvo. Un estudio sobre la perseverancia y la herencia. De David Pewsam. Introducción. Mientras estaba escribiendo este libro, tomé un tren a Londres para ver a mi editor. La última parada para levantar pasajeros era Clapham Junction. Un hombre se subió al vagón en el otro extremo. Se sentó y después de mirarme fijamente durante unos minutos, vino caminando por el pasillo y se sentó frente a mí. Según recuerdo, la conversación fue la siguiente. Creo que lo conozco. ¿Es usted un predicador? Sí. ¿Dónde puede haberme visto? Hace 15 años alguien me llevó a Guildford para escuchar a un predicador y creo que era usted. Es casi seguro. ¿Es usted cristiano? Sí. Puedo preguntarle algo. No le garantizo una respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? Bueno, es así. He dejado a mi esposa y ahora estoy viviendo con otra mujer. ¿Por qué dejó a su esposa? Porque conocí a esta otra mujer y me enamoré de ella. Entonces, ¿qué quiere saber? Si me divorcio como corresponde y me caso con esta otra mujer, ¿estaría bien a los ojos de Dios? No, me temo que no. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Dejar a esta mujer y volver con tu esposa. Pensé que diría eso. Creo que es lo que le diría Jesús si se lo preguntara. Esto produjo un silencio entre nosotros. A esta altura el tren estaba disminuyendo su velocidad al llegar a Waterloo. Y me di cuenta de que tal vez tenía 1 minuto o 2 más con él. Quería avivar ese temor del Señor que es el principio de la sabiduría. Así que volví a abrir la conversación así. Usted tiene que hacer una elección difícil. ¿Cuál es esa elección? Puede vivir con esta mujer durante el resto de su vida, o con Jesús durante toda la próxima, pero no puede hacer ambas cosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero saltó a la plataforma y desapareció entre la multitud. Sentí algo de lo que tiene que haber sentido Jesús cuando el joven rico lo dejó. Oré para que nunca pudiera olvidar lo que le había dicho hasta que se hubiera arrepentido. Pero, ¿estaba yo en lo correcto al decir lo que dije? ¿Estaba diciéndole la verdad o estaba tratando de asustarlo con una mentira? Lo que realmente quería era una seguridad de que su pecado no afectaría su salvación. Era algo que yo no podía darle. Este mismo tema había surgido 1 mes o 2 antes, pero esta vez no con una persona, sino con varios miles. Yo era el orador principal en las sesiones vespertinas de Spring Harvest en Minehead, y se había encomendado explicar la carta de Pablo a los filipenses. Llegué al versículo 11 del capítulo 3. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Le señalé que ni Pablo mismo daba por sentada su salvación futura, sino temía ser descalificado él mismo. 1 Corintios 9:27. Respaldé esta afirmación con textos de cada parte del Nuevo Testamento. Los consideraremos en el capítulo 3. Luego hablé de quienes juegan con Dios porque están seguros de tener un boleto para ir al cielo, y cité como ejemplo a los cristianos que dejan a su cónyuge por otra persona, sea que simplemente convivan con la nueva pareja o pasen por el divorcio y un nuevo casamiento. Muchos siguen concurriendo a la iglesia. Dicen que Dios está bendiciendo su nueva relación y esperan ir al cielo. Pero el pecado sigue siendo pecado, sea en creyentes o incrédulos. Con Dios no hay favoritismo. Somos justificados por la fe, pero seremos juzgados por las obras. Estas breves declaraciones casi provocaron una batahola. Uno de los hombres que estaba en la plataforma se puso de pie de un salto cuando terminé mi exposición y gritó una y otra vez: ¡Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús! Mientras pedía a los músicos que nos guiaran a todos en una canción basada en este versículo. Entonces, uno de los principales patrocinadores dirigió una oración por mí y por mi pobre esposa, porque David no siempre entiende bien las cosas. La situación fue salvada por Roger Forster, quien tomó el micrófono y dijo que deberíamos estar pensando en el mensaje y no en el mensajero. Hizo un llamado que tuvo una enorme respuesta liderada por 7 hombres llorosos. No alcanzaban
Los consejeros van a manejar la situación y el hombre que estaba a cargo me dijo después que ellos nunca habían visto un arrepentimiento tan real en la sala de consejería. La cinta grabada de mi exposición fue quitada de circulación. Luego fue liberada después de muchas protestas, pero solo después que le hubieran agregado un comentario explicativo que decía que yo no había podido moderar mis comentarios debido a la falta de tiempo, lo cual simplemente no era cierto. Así concluyó mi carrera en Spring Harvest. El doble golpe de cuestionar el concepto de una vez salvo, siempre salvo, y acusar a cristianos que habían abandonado a su cónyuge por otro de vivir en pecado resultó ser demasiado. Me retiré con ganas de escribir 2 libros que abordaran estos temas vitales para la creencia y la conducta. Este es el primero de los 2. Una vez salvo, siempre salvo, es un cliché suficientemente conocido en círculos evangélicos y aún aparece como título de folletos y libros, incluyendo este, tal vez el primero en agregar los signos de pregunta. Si bien esta expresión trillada no puede encontrarse en las Escrituras, se la cita a menudo como si estuviera en ellas. Su uso está tan generalizado que ha adquirido la condición de un proverbio como al que madruga, Dios le ayuda. Si no es un mini credo, por lo menos es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. El hecho de que no pueda encontrarse en la Biblia no significa necesariamente que no sea bíblica ni que sea antibíblica, siquiera. Podría ser un concepto bíblico, aunque no esté expresado con palabras bíblicas. Si bien es una declaración humana, podría contener una verdad divina. Tenemos que preguntarnos si es un resumen preciso o un adecuado de lo que enseña la Biblia acerca de este tema crucial. Necesitamos acercarnos a los pasajes pertinentes de manera abierta, libre de prejuicios. Sin embargo, esto es sumamente difícil por varias razones, que tienen que ver con nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras voluntades. Nuestras mentes han sido penetradas profundamente por el concepto de la seguridad eterna. La predicación implícita de los evangelistas y la enseñanza explícita de los pastores se ha combinado para garantizar que no tengamos dudas acerca del futuro. No es sorprendente que en general se suponga que salvo significa seguro. Sin embargo, esta suposición casi universal necesita ser examinada desde su origen. Debo agregar 2 observaciones a partir de mi propia experiencia. Si bien no son más que eso, a lo largo de los años he discutido este tema con muchos cristianos y he hecho 2 descubrimientos sorprendentes. Por una parte, la mayoría de los que creen esto, si no todos, lo hacen porque se les ha dicho que lo creyeran. No lo encontraron por su cuenta, sino que lo oyeron de otra persona. Por lo tanto, estaban más influidos por una interpretación particular de pasajes escogidos que por una búsqueda propia en las Escrituras. En otras palabras, llegaron a la Biblia esperando encontrarlo y por lo tanto lo encontraron. He preguntado a mis colegas predicadores por qué lo predican y ni uno ha contestado. Porque está en la Biblia. Cada uno sin excepción ha dicho: soy de la posición reformada o calvinista, lo cual revela que la principal influencia sobre su pensamiento data de muchos siglos después del Nuevo Testamento. Por otra parte, todas las personas que conozco han tenido que estudiar la Biblia sin la ayuda de nadie. Han llegado a la conclusión de que tendrán que continuar si quieren llegar al cielo finalmente. Esto conduce a un temor frecuente en los nuevos convertidos de que tal vez no pueden mantener su compromiso. El consejo que reciben entonces puede confundirlos aún más. Se les dirá que Dios seguramente los guardará porque confiaron una vez en Él, o que Dios puede guardarlos si siguen confiando en Él. Hay un mundo de diferencia entre estas 2 palabras de consuelo. El concepto está tan profundamente arraigado en la mente que resulta imposible para muchos siquiera considerar la alternativa. Temo por aquellos lectores que lean este libro solo para tratar de encontrar sus defectos, aun cuando concluyan finalmente que estoy errado. Sería un aliento para mí si hubieran comenzado aceptando la posibilidad de que podrían estar errados ellos. El prejuicio puede ser fatal. Es probable que nuestros corazones sean un problema aún mayor que nuestras mentes. Se trata de un asunto altamente emocional, capaz de despertar sentimientos profundos.
Esto hace que sea muy difícil mantenerse indiferente, convirtiendo una discusión objetiva en una defensa subjetiva. Primero, hay quienes están preocupados por ellos mismos, se sienten amenazados aún por la discusión. Por cierto, algunos temen entrar siquiera en el diálogo por temor a que la duda los lleve a la desesperación. Su seguridad es demasiado frágil como para resistir ser desafiada. Donde se habían sentido seguros, ahora sienten que hay peligro. Si este libro cayera en manos de tales personas, les alentaría a leerlo por completo, especialmente el último capítulo. Y quisiera recordarles con amor que las Escrituras nos exhortan. Examínense para ver si están en la fe. 2 Corintios 13:5. El apóstol Pablo no temía cuestionar el estado o la posición de los cristianos corintios. Segundo, hay quienes están preocupados por otros. Difícilmente los que están apartados lean este volumen, aunque en realidad necesitarían hacerlo, pero sus familiares y amigos tal vez lo hagan y pueden encontrarse temiendo lo peor. La iglesia en general carga con el peso de ver a tantos cientos de miles que se apartan de la fe que una vez abrazaron, sea respondiendo al llamado en una campaña evangelística o incorporándose a la membresía de una iglesia mediante su programa normal. Si todos se hubieran podido retener, la cantidad de cristianos sería mucho mayor que la actual. La pregunta, ¿dónde están ahora?, es suficientemente dolorosa como para hacer la pregunta, ¿dónde estarán entonces? Hay muchos que encuentran que es emocionalmente insoportable pensar que alguien que alguna vez anduvo por el camino angosto de la vida pudiera encontrarse otra vez en el camino ancho de la destrucción. Nuestras voluntades participan también. La carne es por naturaleza perezosa. La desidia es un pecado mortal. Preferimos pensar en el reino del cielo como un estado benefactor basado en dádivas. Una sociedad basada en la gratificación instantánea responde a un evangelio de gracia instantánea. Es más fácil predicar la oferta gratuita de Dios de la redención que su demanda de justicia. La idea de que la salvación involucra algún esfuerzo de parte nuestra se descarta despectivamente, como volver a introducir las obras por la puerta de atrás. Ocuparse en la salvación es considerado como ocuparse en lograr la salvación. Hace mucho que llegué a la conclusión de que la gente cree lo que quiere creer sin importar la evidencia que se le presente. Esto parece cumplirse de manera especial en este caso. ¿Cuál punto de vista tiene más posibilidades de ser simpático, aún para la naturaleza humana redimida, que la decisión de un instante o la disciplina de una vida determina nuestro destino eterno? Así que tanto nuestras mentes como nuestros corazones y nuestras voluntades pueden impedirnos llegar a esta discusión sin prejuicios, es decir, juicios previos, en particular con relación a los datos bíblicos. Un principio de interpretación establecido dice que las escrituras deben ser entendidas en su sentido más sencillo y llano, a menos que se indique claramente lo contrario. Intentaremos hacer esto tomando los textos al pie de la letra y en su contexto. No rotularemos versículos que no encajan en nuestros esquemas mentales como pasajes problemáticos, lo cual equivale a una admisión de selectividad. Es necesario hacer 2 comentarios introductorios adicionales antes de emprender nuestra investigación. El sustantivo cristiano no será prominente. Fue un apodo acuñado y usado por personas externas a la iglesia en el Nuevo Testamento. Hechos 11:26, 26:28, 1 de Pedro 4:16 está también en el contexto de su uso por los incrédulos. Su connotación moderna es de alguien que ha arribado de alguna forma entre los salvos, o al menos ha cruzado la línea. Es una palabra estática que carece de todo sentido de progreso posterior. El título favorito para los creyentes en la iglesia primitiva, ver Hechos, era discípulo, que es mucho más dinámico, que sugiere a alguien que continúa aprendiendo de su maestro y siguiéndolo. Transmite la idea de estar en el camino más que haber cruzado una línea. Es significativo que el primer título para la creencia y la conducta cristiana fue el camino. De nuevo, ver Hechos. Resultará a la vez tedioso y molesto seguir leyendo una vez salvo, siempre salvo, en forma completa. Así que de ahora en más se usará la abreviatura VSSS en reemplazo de la expresión completa. Pero, ¿qué entiende la gente por esta expresión?